Muy bien. Pues buenas noches a todos. Les decía, es un placer saludarlos nuevamente en este módulo que va a ser dividido en dos o tres más respecto a lo que es la modulación nutricional del sistema hormonal. En esta ocasión vamos a revisar lo que es el tiroides, la nutrición ortomolecular, tocando un poquito sobre hormonas bioidénticas. Después vamos a ver fatiga adrenal, que es el pan nuestro de cada día, es de las patologías más comunes que vemos en medicina antienvejecimiento y ortomolecular, y posteriormente andropausia y menopausia, que es uno de los temas más largos, pero pues más bonitos en cuanto al aspecto de abordaje nutricional y suplementario. Entonces vamos a comenzar con tiroides, que es uno de los problemas también muy comunes en nuestro medio. Y como ustedes saben, la glándula tiroides se encuentra en el cuello, en la parte anterior, específicamente debajo del cartílago tiroides, esto que tocamos aquí en la base del cuello, que puede ser la manzana de Adán. Debajo de ella vamos a tratar de palpar un poco lo que es el tiroides. Muchas veces lo más conveniente es tocarlo desde la parte posterior del paciente con ambas manos, ¿sí? Y con un toque muy fino digital. Muchas veces no nos tomamos el trabajo de tocarlo, ¿verdad? Y menos ahora que estamos con esto de la pandemia, pero es importante porque muchas de las patologías, sobre todo nódulos o bocios, tienden a no ser con muchos síntomas y pues podemos detectar ciertas patologías con el simple hecho de palparlo. Si encontramos algo, bueno, pues es necesario mandar a hacer una ecografía y los exámenes tiroideos que vamos a ver más adelante. Entonces, nada más para situarnos en esto que es la glándula tiroides y la importancia que tiene también en el metabolismo. En realidad, la glándula tiroides es parte de un complejo, de un eje que se llama eje de regulación tiroidea, que se inicia precisamente aquí arriba en el hipotálamo, que es una estructura en el cerebro considerada como el marcapasos del envejecimiento. El hipotálamo secreta una hormona liberadora de hormona tiroidea que posteriormente va a estimular la hipófisis o pituitaria, que se encuentra en la parte anterior de la silla turca, que es en la base del cerebro. Posteriormente, esta va a secretar algo que se llama hormona estimulante del tiroides, que esta hormona estimulante del tiroides, como su nombre lo dice, llega a la glándula tiroides y nos va a estimular la producción y la secreción de varias hormonas tiroideas. En realidad existen 5 tipos de hormonas tiroideas: la T0, T1, T2, T3 y T4. La T2 se ha relacionado también con el metabolismo y con la obesidad. La T3 es la forma menos abundante, pero la más activa. Y la T4 o tiroxina es la forma más abundante, pero en realidad es una forma inactiva. Una vez que es secretadas estas hormonas tiroideas, pues sirven de regulación para frenar esta estimulación por parte del hipotálamo y de la hipófisis, con lo cual, pues si no se hubiera este mecanismo de inhibición, se mantendría la producción tiroidea y por lo tanto un hipertiroidismo de manera continua. Entonces, a grosso modo, ese es cómo funciona este eje de regulación tiroidea. En realidad, las hormonas tiroideas tienen mucho que ver con todo el organismo, no solamente con el metabolismo, sino también a partir de esta producción de T3, sobre todo, la triotironina se llama, aumenta el metabolismo basal, aumentando la transcripción de genes y por lo tanto produciendo enzimas, proteínas y estimulando a otras células. Y por otro lado, tiene otras funciones como acelerar la función cerebral, específicamente aumentando los procesos de cognición, de concentración, ¿verdad? Sí, de reacción de alerta, etcétera. El desarrollo cerebral también es muy importante en los niños. Acuérdense que el cretinismo es por esta deficiencia de hormona tiroidea. Aumento de la motilidad intestinal, que ello puede llegar a causar diarrea.
aumento de la respiración, de la frecuencia cardíaca, de la fuerza cardíaca y del flujo sanguíneo. Entonces, por mencionar algunas de las funciones tiroideas, pero en realidad, pues tiene muchas más en el sistema inmunológico, en la función muscular también, y vamos a ver también cómo, inclusive antes de nacer, tiene una función crítica para el desarrollo del producto. Dentro de los síntomas, obviamente que si hay una deficiencia de hormonas tiroideas, pues vamos a tener un cuadro que se llama de hipotiroidismo. Este hipotiroidismo, pues se caracteriza, sobre todo, digo, no les voy a dar todo el cuadro porque ya lo conocen clásicamente, es una pérdida de la memoria, fatiga, sobre todo, disminución auditiva, ronquera, falta de concentración, disminución de los reflejos, pulso lento, aumento de peso, retención de líquidos, etcétera, etcétera. Todo esto, sin embargo, se traduce en un sinnúmero de síntomas adicionales que puede no alertar al médico o a las personas que están padeciendo hipotiroidismo, pero que sí están poniendo en riesgo su salud, sobre todo la salud cardiovascular, y como veremos más adelante, tiene también relación con la longevidad y con la calidad de vida de las personas. En realidad, pues el diagnóstico puede ser clínico, puede ser observacional, ya que algunos pacientes presentan datos clásicos como caída de cabello o un cabello grueso, como la piel empieza a ver edematosa, es decir, con retención de líquidos. Hay pérdida del tercio externo de la ceja, hay bolsas debajo de los ojos, hay disminución de los reflejos, etcétera, etcétera. O sea, datos clínicos que nos orientan a un diagnóstico de hipotiroidismo. Por ejemplo, también un tip muy interesante es cuando no responde el paciente diabético al tratamiento, hay que voltear siempre a ver el tiroides. Cuando la fatiga adrenal no se corrige, hay que voltear siempre a ver el tiroides. O sea, entre la adrenal y la tiroides existe un matrimonio indisoluble y siempre está relacionado uno con otro. Entonces, si no funciona el tiroides, probablemente hay fatiga adrenal, y si hay fatiga adrenal, seguramente va a haber una disfunción tiroidea. Dentro de los exámenes, pues consideramos la T3, que es la forma activa, les decía, la T4, que es la tiroxina, la más abundante, la T3 libre, que este es un determinante de la expectativa de vida. Si está bajo la T3 libre, es muy probable que ese paciente tenga arritmias cardíacas, insuficiencia cardíaca, vaya a tener algún problema de vida a corto plazo, es decir, es un determinante de la expectativa. La T4 libre también, que es la que no está unida a proteínas, y la TSH, que antes se tomaba muy en cuenta, y sin embargo el dato clave aquí es, perdón, el dato clave es que la TSH idealmente debe estar por debajo de 2.5, ¿okay? Y nunca llegar a 0. Cuando estamos dando tratamiento tiroideo es importante monitorearla, porque por debajo de 2.5 aumenta la expectativa de vida, mejora la salud cardiovascular, se controla mejor los lípidos, sobre todo el colesterol, hay menos oxidación, mejor función cerebral, muscular, etc. Entonces, TSH por debajo de 2.5, y otro examen, sobre todo cuando es la primera vez, y tomar muy en cuenta los anticuerpos antiperoxidasa. El 40%, se dice que el 12% de la gente padece anticuerpos antiperoxidasa por arriba de 40 años, pero en la práctica clínica, realmente las mujeres posmenopáusicas tienden a un 40% a presentar estos anticuerpos. Esto es importante y ahorita lo vamos a ver después, porque las peroxidasas son las enzimas que oxidan precisamente al yodo para que pueda ser utilizado en la producción de hormonas tiroideas. Entonces, si hay anticuerpos antiperoxidasa, quiere decir que estamos mal, está mal la función tiroidea y se puede bloquear de una manera importante. Y se habrán topado con estos casos de por qué no funciona mi tratamiento a pesar de que estoy llevando el tratamiento al pie de la letra. Es muy común en la práctica encontrarse con pacientes que toman levotiroxina, que es la T4, de una manera adecuada, de acuerdo al peso, ¿verdad? Y que
que debe ser alrededor de 2 microgramos por kilogramo, esa es la dosis de T4. Pero a veces me encuentro pacientes que toman hasta 200 o hasta 300 microgramos de T4 sin una respuesta adecuada clínica. Entonces, no solamente es reponer la hormona tiroidea, sino, como les decía, yo creo que en la primera o segunda clase, el 90% de los pacientes con hipotiroidismo realmente no necesitan una dosis elevada de hormona tiroidea. Necesitan corregir las deficiencias nutricionales que están precipitando esta disfunción del órgano y todo el eje que hemos mencionado. Entonces, es una observación clínica común que algunos pacientes sanos con hipotiroidismo continúen quejándose de fatiga, mal humor, incapacidad para concentrarse, dificultades cognitivas vagas, como niebla mental, esa cabeza embotada que le llaman, no sé si alguna vez la han padecido, a pesar de que sus niveles de TSH son normales y sus hormonas son normales. Una cosa es que el examen en sangre sea normal, y recuerden que esto es un segundo en el tiempo, y otra cosa es que funcionen las hormonas tiroideas. Son dos cosas totalmente distintas. Puede estar presente en el nivel óptimo, pero no funcionar. Y esto se debe a ciertas deficiencias nutricionales. Entonces se hicieron algunos estudios y es común que estos pacientes pasen a otra fase que se llama enfermedad psicosomática, que se le atribuya esta disfunción precisamente a un aspecto psicológico, lo cual es totalmente falso, y que puede ser una manifestación de hipotiroidismo. Y el síntoma más común observado fue la fatiga. Los síntomas también que se observan fueron agotamiento, calambres musculares, dolor muscular, ritmo cardíaco irregular, nerviosismo, sudoración, irritabilidad, estado de ánimo depresivo, concentración deficiente, mala memoria, sensación de vértigo y cefalea, y este complejo puede malinterpretarse como una enfermedad psicosomática. Entonces, me imagino que ustedes en la práctica también habrán visto este tipo de personas y que se quejan que a pesar de que están recibiendo todo el tratamiento, no logran llegar a un estado pleno de salud. Moncayo empezó a estudiar esta serie de casos y lo reportó en esta revista de ginecología y obstetricia en el 2014 y encontró que el denominador común del así llamado complejo de síntomas de la enfermedad tiroidea, a saber, es la deficiencia de magnesio. Vean ustedes dónde va a caer la importancia del magnesio, que siempre se nos ha dicho toda la vida, ¿verdad? Sí, que el magnesio es súper importante para la salud. Bueno, aquí hay una razón más para consumir magnesio, porque hay muchas causas de deficiencia de magnesio, que vamos a revisarlas, y más en nuestro medio. Sin embargo, existe, y él describe un síndrome de deficiencia de magnesio. Vean usted la necesidad incrementada de magnesio desde el estado prenatal. Si hay un estrés, una malnutrición, un bajo desarrollo del producto, etcétera, pues entonces necesitamos más cantidad de magnesio para lograr el equilibrio. Estresores psicológicos, obviamente, como estamos viviendo, estresores físicos, el embarazo por sí mismo y algunas alteraciones cognitivas, emociones, musculoesqueléticas, y vean, muchas coinciden con hipotiroidismo, fatiga, disminución de la tolerancia al ejercicio, calambres, taquicardia o arritmias cardíacas. En el aspecto de fertilidad disminuida, pérdida del cabello, sensaciones de bochornos, constipación, y obviamente la expresión genética también se ve alterada y un estado oxidativo también importante. Como ven, esta deficiencia de magnesio, pues sí, nos habla precisamente de este síndrome que puede ver y es común a los trastornos tiroideos. Entonces, siempre tomar en cuenta, medir el magnesio en todos sus pacientes, sobre todo si están haciendo reemplazo tiroideo, y considerar el usar el magnesio, sobre todo el magnesio quelado, alrededor de 400 miligramos diarios, que sería la dosis inicial, ¿verdad? En embarazadas quizás se requiera un poco más, sobre todo aquellas que tienden a la preeclampsia, en pacientes hipertensos, obviamente, pacientes ansiosos, pacientes que han tenido
que son diabéticos, que son alcohólicos, etcétera, etcétera. Ahorita vamos a ver las causas de hipomagnesemia. También se ha demostrado que existe una relación entre el estrés psicosocial y los niveles más bajos de magnesio en humanos. Recientemente Harvey y sus colaboradores describen en términos bioquímicos que la TSH puede tomarse como un pronosticador temprano y sensible del estrés, mientras que al mismo tiempo no se observaron cambios en los niveles de cortisol, glucosa o norepinefrina. Es decir, la pura TSH arriba de 2.5 nos habla de que hay un estrés psicosocial, un estrés, un desbalance total del sistema psico-neuro-inmunoendocrino, que ahora está todo relacionado, y que tarde o temprano este va a explotar, haciendo estragos de así, sobre todo en el metabolismo. Existen muchas causas de hipomagnesemia, desde la disminución de la ingesta, simplemente el hecho de comer demasiados carbohidratos simples, que hemos estado haciendo mucho énfasis en eso, disminuye la cantidad de magnesio en nuestro cuerpo. La desnutrición, el alcoholismo, la hiperinsulinemia, ¿verdad? Pancreatitis aguda, vómitos, etcétera, una serie de factores hereditarios, medicamentos como diuréticos, antimicrobianos, antineoplásicos y la acidosis. Entonces, como ven, es necesario pues reequilibrar nuestro cuerpo y considerar en cualquiera de estos pacientes lo que es la hipomagnesemia y comenzar a sustituir estos niveles bajos que se manifiestan sobre todo con disfunción hormonal. Dentro de la biosíntesis de las hormonas tiroideas, vean ustedes cómo se observa, vamos a ir siguiendo los pasos de cada una de estas ecuaciones, ¿verdad? Así de la síntesis, y vemos cómo el primer paso es captar el yodo. El tiroides es el único órgano de nuestro cuerpo que puede captar este yodo y se capta como yoduro. De aquí pasa, gracias a las células foliculares, al coloide, donde sufre una oxidación por las peroxidasas. Esta oxidación es necesaria para que el yoduro se pueda unir a las tiroglobulinas que son secretadas o sintetizadas también en el tiroides, y estas uniones va a generar este acoplamiento, la T1 y T2 de las hormonas tiroideas, que finalmente van a formar la T3 y T4, que decíamos es la hormona más abundante y esta es la hormona más activa del tiroides. Y posteriormente va a pasar al almacenamiento de las hormonas dentro de la tiroglobulina en el tiroides, en el coloide, para cuando se necesite o exista un estímulo para la liberación. Posteriormente van a salir estas hormonas tiroideas a la circulación, donde van a llegar precisamente a las células blanco, ¿ok? Pero aquí es lo que yo les decía, de que si existen anticuerpos antiperoxidasa, pues obviamente esta peroxidasa no va a funcionar de manera adecuada, no se van a acoplar las hormonas, la tiroglobulina y el yodo, y finalmente no se van a formar hormonas tiroideas de manera también en buen nivel. Y por otro lado, si no existe suficiente cantidad de yodo, pues tampoco no va a haber la manera de producir estas hormonas tiroideas, ¿okay? Esto es simplemente para repasar un poco lo que es el metabolismo, la biosíntesis de las hormonas tiroideas. Y para comprender un poco qué papel juega la nutrición en la función tiroidea, tenemos esta serie de esquemas que les voy a presentar. En primer lugar, decíamos que la TSH, que se encuentra en la hipófisis o pituitaria, y es secretada por eso, para estimular el tiroides a la formación de estas hormonas tiroideas, requiere una buena cantidad de proteínas. Es decir, si no tenemos proteínas en nuestra alimentación de alto valor biológico, que sean fácilmente absorbibles, que no estén procesadas, ¿verdad? Sí, que se mantenga su estructura adecuada, pues entonces no podemos estimular de manera adecuada la TSH. Después necesitamos el magnesio, que decíamos alrededor de 400 miligramos diario, sobre todo si es citrato de magnesio. El zinc,
que lo hemos estado mencionando en todos los temas. El zinc es también indispensable para el ser humano y más en el latino y más en el mexicano, que somos el número uno en diabetes, obesidad, hipertensión y síndrome metabólico en general, gracias a estas deficiencias nutricionales. Y el zinc requerimos 15 miligramos en la mujer y 30 miligramos en el hombre. Y la vitamina B12, que normalmente yo le doy 10,000 microgramos al mes de B12 inyectable, o por vía oral también se puede de manera continua, ya que es indispensable también para el funcionamiento, por ejemplo, intestinal, la formación de glóbulos rojos, el funcionamiento de glóbulos blancos, etcétera. Pero en general estos 4 elementos se requieren para la estimulación por parte de la TSH. Entonces ahí está el primer tip para mantener la función tiroidea. En segundo lugar, tenemos que ya una vez que se estimula el tiroides y se forma la T4, pues tiene que convertirse a la T3, que es la forma activa. La T4 requiere para esta conversión, simplemente para que funcione estos transportadores, ¿sí? Requiere yodo, vitamina B2, que es la riboflavina, y vitamina C. Existe un mecanismo dentro de la glándula tiroides que ayuda a extraer el yodo de la glándula tiroides. Este mecanismo es una puerta llamada zinc porter y requiere vitamina B2 y vitamina C. Es decir, para la utilización del yodo requerimos B2 y C. C, alrededor, ya decíamos, de 2 gramos diario dividido en 3 o 4 tomas, y la B2 alrededor de 100 miligramos diarios de riboflavina, 50 mínimo. Y de esa manera podemos asegurar que dentro de la glándula tiroides se puede extraer el yodo de manera adecuada. Si esto no sucede, entonces la T4 se forma, no se extrae el yodo, perdón, y la T4 no puede pasar de manera adecuada a T3. Para lograr este paso también se requiere la presencia de selenio, selenio alrededor de 200 microgramos diarios. Y si no hay selenio, entonces la T4 pues tiene que convertirse a una forma de almacenamiento que es inactiva, que es la forma que llamamos T3 inversa. A mayor cantidad de T3 inversa, menor T3 activa. ¿Ok? Entonces, otro de los exámenes que puede medirse, aunque es bastante caro, es la T3 inversa. Pero este es un principio básico cuando estamos haciendo una dieta de reducción, que han notado que como la tercera o cuarta semana, pues el organismo ya no reduce más de peso y su metabolismo comienza a frenarse. Eso es porque existe un mecanismo de defensa por parte de tiroides para evitar la pérdida excesiva así de calorías, y esto es sobre todo con dietas altamente restrictivas, y esto es porque la T4 comienza a convertirse a T3 inversa. Entonces, para revertir este proceso, pues necesitamos precisamente el selenio. Y es en ese momento en que se mete la hormona tiroidea al esquema de tratamiento para obesidad. No antes, porque pueden formar más T3 inversa y por lo tanto no va a responder el paciente de manera adecuada. Pero esto ya lo veríamos en el caso de obesidad y metabolismo. Una vez que la T3 ya es activa, pues entonces pasa a las células, donde además tiene que entrar a la célula, y ahorita vamos a ver algunos de los transportadores, y eso va a generar un cambio en el metabolismo. Entonces tenemos, para que se forme TSH, requieres proteínas, magnesio, zinc y B12. ¿Okay? Todo esto se encuentra también disponible. Aquí tenemos el zinc, tenemos el fórmula 4 que contiene todos los oligoelementos, vitaminas, minerales, enzimas. Tenemos el magnesio y tenemos la vitamina D, que ahorita vamos a ver cuál es el papel que juega. Después, para que pueda utilizarse el yodo, requerimos la B2 y la vitamina C. Y para que se convierta T4 a T3, requiere, además del selenio, la vitamina A y la vitamina D y cobre. ¿Ok? Pero una vez que entran las células,
pues se requiere activar los receptores nucleares para que pueda hacer su función, la T3. Para eso se requiere una buena cantidad de vitamina A, que normalmente nosotros recomendamos 5.000 unidades diarias o 50.000 unidades por semana, y la vitamina D, que habitualmente en este momento que estamos viviendo por lo del COVID requerimos 5.000 unidades diarias. La idea es llegar a 50 o más nanogramos por decilitro de concentración, idealmente entre 70 y 90. Pero si estamos arriba de 30, pues es un buen nivel de vitamina D. ¿Okay? Sobre todo vitamina D3, que es la forma más potente, aunque se puede utilizar una combinación de 3 y D2, que es de origen vegetal, ¿verdad? En este caso, Neolife lo saca de los champiñones, precisamente la vitamina D2. Pero además de eso, se requiere otros elementos, sobre todo minerales, para la función tiroidea. Vean ustedes todos los elementos que llevamos simplemente para que la T3 pueda penetrar a la célula y lograr su misión, que es activar el metabolismo. Entonces, ahora nos explicamos por qué el simple hecho de dar hormonas tiroideas no es suficiente para mantener activa la tiroides. Le requiere toda esta estructura y todos estos elementos para su buen funcionamiento. Por ejemplo, una de las cosas que llama la atención es que necesitamos que el M, la hemoglobina, funcione de manera adecuada y para ello requiere, imagínense, vitamina B6, vitamina B2, la biotina, es decir, todo el complejo B, zinc, cobre y hierro, sobre todo el hierro. Este hierro va a activar también a la mitocondria para que comience a formar estos complejos que llamamos magnesio ATP y esto va a generar energía. ¿Energía para qué? Para que se pueda llevar a cabo el proceso de función celular, es decir, activación celular. Requiere también yodo, requiere el selenio y requiere el cobre y la coenzima Q10, ¿okay? Que no pensaríamos que es necesario para el buen funcionamiento del tiroides, sin embargo, es indispensable para mejorar la perfusión tiroidea. El selenio, aparte de esta función de conversión de T4 a T3, pues también tiene una gran injerencia sobre las deyodinasas, aquellas que van convirtiendo las hormonas tiroideas en formas más activas y un papel muy importante antifibrosis en el caso, por ejemplo, del tiroiditis de Hashimoto o alguna enfermedad autoinmune, ya que la tiroides de Hashimoto, como sabemos, es la causa número 1 de hipotiroidismo en el mundo. Y entonces cuando tenemos una cicatriz por enfermedad autoinmune, por tiroiditis, ya sea infecciosa, por cirugía, etcétera, el selenio determina que no exista esa fibrosis y esa disfunción del órgano, en este caso estamos hablando del tiroides. Entonces, como ven, requerimos el selenio para casi todas las funciones tiroideas. ¿Okay? La glutatión peroxidasa, por ejemplo, sería una selenio proteína que también juega un papel muy importante en el caso de la inmunidad. Y entonces el abordaje realmente de la disfunción tiroidea, pues es suplementar todos estos elementos, comenzando por el magnesio que ya decíamos, por el hierro, por la coenzima Q10, por el selenio, ¿verdad? Y por otros elementos que vamos a ver más adelante. Entonces, uno de los organelos más importantes al cual debemos poner atención en relación al tiroides es la mitocondria, que sabemos que es el órgano de producción de energía por excelencia y en el cual se cruza tanto la función tiroidea como la deficiencia en minerales. Vamos a ver algunos de ellos. Por ejemplo, aquí tenemos la deficiencia de hierro, que la deficiencia de hierro reduce la actividad de la peroxidasa tiroidea. La cinética de las hormonas tiroideas también puede verse afectada por la deficiencia de hierro. La suplementación de hierro puede conducir a reducción del tamaño del bocio. Entonces es importante medir estos niveles de hierro y corregir esa anemia antes de dar, por ejemplo,
la hormona tiroidea como tal, porque puede ser la causa de esta disfunción tiroidea. La deficiencia de hierro en los periodos fetal y neonatal puede reducir los niveles del ARN mensajero de los genes que corresponden o que responden a la hormona tiroidea en hipocampo y la corteza cerebral. Es decir, que si tenemos una deficiencia inclusive antes de nacer en la madre, pues obviamente va a haber poca oxigenación cerebral fetal, y si esta anemia persiste en los estados neonatal, pues no hay una buena respuesta por parte de ese cerebro y puede haber un bajo desarrollo del sistema nervioso. La deficiencia del hierro puede producir hipotiroxinemia en el embarazo. El papel central que tiene el hierro en la economía del tiroides se puede explicar por una buena razón. La peroxidasa tiroidea es una hemoproteína y el hemo se produce en las mitocondrias y el camino hacia estos organelos requiere acción coordinada en la absorción intestinal del hierro, el transporte del hierro y la entrada del citoplasma y las mitocondrias. Es decir, existe una conexión intensa y continua entre la función mitocondrial y la deficiencia de hierro. Además de hierro, otros requisitos nutricionales para la síntesis del hemo incluyen la vitamina B6, que también es indispensable para la función adrenal, la riboflavina o vitamina B2, la biotina, el cobre y el zinc. Estos elementos no deben faltar en el esquema de tratamiento del hipotiroidismo, ¿verdad? Y bueno, pues todo eso viene también acá en el fórmula 4. Aquí tienen las bibliografías, se las he puesto después de cada uno de los párrafos de los minerales más necesarios para la función tiroidea, donde vienen muchos artículos bastante interesantes y si ustedes se meten a las revistas, pueden sacarle mucho provecho en relación a la regulación de la función tiroidea en relación a la eficiencia de esos minerales, ¿verdad? Sí, que sobre todo esto de la función mitocondrial relacionada con la eficiencia de hierro me pareció bastante interesante y sobre todo lo relacionado con el desarrollo del producto y del embarazo y toda la serie de complicaciones que lleva a nivel del sistema nervioso central y sistema inmunológico. El zinc, que decíamos es otro elemento básico en nuestro organismo, se describe, por ejemplo, en el 79 por Hartoma, la asociación entre bajos niveles de zinc y la disminución de los síntesis bioquímicos del metabolismo, incluyendo bajos niveles de hormonas tiroideas. La baja tasa metabólica basal y los niveles más bajos de hormonas tiroideas también fueron descritos por Wada y King. Y la deficiencia de zinc puede regular negativamente la actividad de la enzima degradadora de la TRH, la hormona liberadora de tiroides, en el hipotálamo y la hipófisis. Esto quiere decir que, pues para compensarlo, necesita elevarse la prolactina y de hecho, cuando encontramos prolactina muy elevada, es necesario pensar en hipotiroidismo. Y también encontramos niveles muy elevados de TSH. Entonces, todo eso puede corregirse mediante el uso de zinc. En casos de hipotiroidismo y alopecia severa, los niveles de zinc pueden verse reducidos. ¿Ok? En pacientes con síndrome de Down, la suplementación con sulfato de zinc puede mejorar la función tiroidea, que ustedes saben que muchos de los pacientes con Down tienen problemas de peroxidasas y tienen problemas también de función tiroidea, de metabolismo. Y en condiciones experimentales, un estado de deficiencia de yodo, selenio y zinc altera significativamente la morfología de la glándula tiroides, ¿verdad? Entonces decíamos que el selenio es muy importante para esta remodelación y evitar la fibrosis posterior a alguna de las deficiencias también secundarias que hemos estado mencionando. Los bajos niveles de zinc se han descrito por estar relacionados con el desacoplamiento de la actuación de la función mitocondrial en el nivel de citocromo B y C que interfiere con la ubiquinol. Entonces, hay una relación muy estrecha entre los niveles de zinc, selenio y la coenzima Q10. ¿Okay? El zinc puede influir en la función cardíaca y otros órganos como glándulas secretorias, el páncreas, la próstata y la glándula mamaria y por supuesto también en la suprarrenal. ¿Okay? Entonces vamos haciendo la conexión entre todas estas deficiencias nutricionales y la disfunción tiroidea
asociada a otra disfunción hormonal que, sobre todo la adrenal, que es la con la que tiene mayor conexión, y el cerebro. Aquí tienen también la bibliografía del zinc, como está algunos artículos relacionados con el metabolismo, cómo mejora también la fertilidad, porque tiene mucho que ver, y eso lo vamos a ver en la andropausia y también en menopausia, en el desarrollo de quistes de ovario, quistes de mama, etcétera, y la función del páncreas también está relacionada con esta deficiencia de zinc. Así aquí se los dejo para que ustedes los puedan repasar con calma y buscarlos en internet. En cuanto al magnesio, pues ya decíamos el papel tan importante que juega en el balance energético. Los procesos energéticos diarios del organismo están relacionados con el control circadiano de la biodisponibilidad de la N-adenindinucleótido. Y este NAD es el que se activa, por ejemplo, cuando comemos muchos carbohidratos, el NAD se activa para poder procesarlos en lugar de irse al otro lado, que es silenciar los cromosomas y de esa manera evitar el daño por radicales libres y frenar las mitosis celulares relacionadas con el envejecimiento y con el cáncer. ¿Okay? Entonces, el magnesio juega un papel muy importante en la regulación del NAD. El papel central del magnesio en la economía de tiroides se puede encontrar en relación con la captación de yodo, que ya lo mencionamos al principio. Los datos experimentales han demostrado que altas dosis de magnesio aumentan la actividad del tiroides. Entonces ya tenemos varios elementos que podemos utilizar para regular el tiroides sin necesidad de utilizar altas dosis de hormona tiroidea. Uno de ellos entonces es el magnesio y el otro pues es el zinc. La deficiencia de magnesio durante el embarazo afecta el tamaño y la función de la placenta. Se describe también la relación entre el embarazo, la menopausia, los niveles de magnesio, y los niveles de magnesio son más bajos en mujeres embarazadas y en aquellas que toman anticonceptivos orales y en comparación con los controles. Y en la menopausia los niveles de magnesio en algunos estudios han salido también elevados. La pérdida de magnesio debido al estrés puede contribuir a la deficiencia de magnesio durante el embarazo. Y hemos descrito este mecanismo como parte del complejo conocido como estrés materno-fetal. Y aparte se han descrito niveles bajos de magnesio después de la infertilización in vitro, que es un tema también interesante que viene en las bibliografías que les puse, porque pues hay que corregir, no solamente es, y este puede ser una de las causas de los fracasos de los embarazos in vitro, y entonces hay que, como siempre lo hemos dicho, medir los niveles nutricionales, se puede utilizar la resonancia cuántica para ello, o bien el laboratorio también, para medir todos los elementos que están relacionados tanto con la fertilidad como con el funcionamiento de la glándula tiroides. Y esto también es interesante, cómo se asocian los bajos niveles de magnesio durante el estrés con alteraciones tiroideas. Vean ustedes, cuando baja el nivel de magnesio, se activan o se tiende a desestabilizar la función tiroidea. Entonces, es un regulador a largo plazo el magnesio y por lo tanto hay que estarlo midiendo continuamente cuando estamos haciendo precisamente terapia de reemplazo hormonal con el uso ya sea de hormonas bioidénticas o hormonas sintéticas. Aquí está la bibliografía que les mencionaba y las relaciones que hay entre el magnesio, el selenio, el zinc y la coenzima Q10, como es muy importante también para la función mitocondrial. Otros elementos también interesantes son la riboflavina y las flavoproteínas. Las riboflavinas realmente es un elemento que recibe poca atención en la función tiroidea, pero desempeña un papel en el proceso de deyodación de la hormona tiroidea en forma de flavoproteínas. Las flavoproteínas en forma de nicotinamida adenindinucleótido fosfato o NADPH están involucradas en la función de oxidasa tiroidea y como por lo que sabemos, estas oxidasas pues juegan un papel indispensable en la síntesis de estas hormonas. En la síntesis de la hormona esteroidea, las mitocondrias placentarias necesitan la presencia de esta NADPH
para tener un sistema enzimático funcional de la cadena lateral del colesterol, es decir, recuérdense que las hormonas esteroideas provienen todas del colesterol. Y pues en ese caso es indispensable para el desarrollo tanto de membranas como el sistema inmunitario, como el desarrollo cerebral, todo parte del colesterol, pero se requiere el NAD y también se requiere la presencia de riboflavina para llevar a cabo todo este proceso de función mitocondrial durante el embarazo. Y claro, esto va a repercutir obviamente en lo que es la función tiroidea. En cuanto al selenio y la coenzima Q10, pues recordemos que existe un papel protector de estas selenoproteínas, sobre todo la glutatión peroxidasa y de iodinasas. La tiorredoxina reductasa desempeña también un papel importante en la respuesta al exceso de yodo. Se dice que la dosis límite que debemos consumir de yodo es de 150 microgramos diarios. ¿Okay? El daño a la tiroides que puede ocurrir en situaciones de exceso de yodo y deficiencia de selenio. Entonces, es importante estos dos elementos para la protección. En el caso, por ejemplo, aquellas personas que consumen demasiada sal yodada, aquellos que consumen algas en exceso también o que consumen suplementos de yodo, pues entonces están sometidas a un exceso y por lo tanto una alteración del sistema tiroideo. Podemos protegerlos dando precisamente selenio y coenzima Q10. Se ha demostrado que el estrés físico y psicológico sostenido en hombres induce niveles más bajos de zinc, hierro y selenio. Tanto la estructura, es decir, la pérdida de las crestas, como la función de transporte de electrones de mitocondrias, se ve alteradas por deficiencia de selenio. Estas acciones sobre la biogénesis mitocondrial se complementan con hormonas tiroideas. Y aquí hay un dato bien importante que es la biogénesis mitocondrial. Pocas cosas producen nuevas mitocondrias en el cuerpo, es decir, la generación de unidades de energía, que son las mitocondrias, y una de ellas es el selenio, la otra es la coenzima Q10, y existen algunas sustancias, por ejemplo, la metformina, que se ha visto relacionada con la biogénesis mitocondrial, lo cual es bastante interesante. Además de la acción, ¿por qué es importante la biogénesis mitocondrial? Por ejemplo, en aquellas patologías como hipertensión, como insuficiencia cardíaca o alguna otra donde se requiera gran cantidad de energía, accidentes vasculares cerebrales, etcétera, pues entonces es importante aumentar el número de mitocondrias. Por supuesto, en la fertilidad es súper importante la presencia de estas mitocondrias, ya que estas van a darle precisamente la velocidad, la fuerza a los espermatozoides para que puedan fertilizar. Además de la acción conocida de estas desiodinasas como selenoproteínas, León y colaboradores han aportado una nueva observación que mostró influencia positiva del selenio en la expresión de actividad del zinc portador de yoduro de sodio inducida por TSH. Esto lo habíamos visto anteriormente y cómo es muy necesario para que se pueda aprovechar el yodo de una manera importante. Las concentraciones disminuidas de coenzima Q10 se asocian con hiperperfusión de tiroides. Otra asociación importante es la de niveles bajos de Q10 después de la administración de antiarrítmicos, por ejemplo, la amiodarona. La cantidad de Q10, la mínima que deberíamos consumir es de 30 miligramos. Si estamos consumiendo alguno de estos fármacos, si tomamos hipolipemiantes como simvastatina, algunas de las estatinas que se utilizan, pues obviamente necesitamos una cantidad mucho mayor, alrededor de 150 miligramos a 300 miligramos. Si tenemos hipertensión, esta sería una buena cantidad mínima, 150 miligramos. Y si tenemos insuficiencia cardíaca, hasta 600 miligramos diarios de coenzima Q10. Entonces, es importante y sobre todo, después vamos a ver en alguna de las revisiones, sobre todo relacionadas con el COVID, cómo este virus ataca principalmente la función mitocondrial y cómo el Q10 puede ser un mecanismo de rescate importante. Entonces, yo por lo pronto les recomiendo que comiencen a tomar la coenzima Q10 de manera regular,
con la finalidad de mantener la función mitocondrial, y selenio con la finalidad de estimular la formación de nuevas mitocondrias. Aquí tienen la bibliografía, selenio Q10. Y otro elemento básico es el cobre. También es muy deficiente en nuestra población por el alto consumo de carbohidratos simples en México. Y el cobre es un cofactor de la fenilalanina hidroxilasa, que favorece el paso de fenilalanina a tirosina. Recordemos que la tirosina es necesaria para la síntesis de la hormona de la tiroxina, que es la T4, ¿okay? Que después se va a transformar a T3, que es la forma activa de las hormonas tiroideas. La acción de la hormona tiroidea es mediada por los receptores de hormonas tiroideas, receptor alfa 1 y beta. Los niveles de cobre en el suero están regulados por la hormona tiroidea, lo cual estimula la síntesis y la exportación hepática de la ceruloplasmina que transporta el cobre en el suero. Este receptor, el beta, está relacionado con el cobre y el alfa 1 con el selenio. Nuevamente, volvemos a esta relación entre el cobre y el selenio en relación a la función tiroidea. ¿Con dónde lo obtenemos? Pues puede ser simplemente consumiendo un puñado de nueces, de pistaches, de almendras, de granos, que nos puede ayudar a mejorar la función tiroidea, ¿verdad? Bueno, y el yodo, pues ya hemos hablado un poquito de ello. Las dietas bajas en yodo, por ejemplo, aquellas personas que quitan totalmente la sal, y la cual es un elemento rico en yodo. Entonces, si vamos a consumir la sal, normalmente yo le digo que consuma la sal de mar enriquecida con yodo, porque normalmente no lo trae ese elemento, ni la del Himalaya. Y las dietas bajas en yodo producen T3 y T4 baja en tiroides, plasma y tejidos. La excreción urinaria de yodo se relaciona negativamente con la T4 libre, es decir, la forma que puede convertirse a T3 en plasma, y positivamente con TSH. Por lo tanto, la ingesta excesiva de yodo puede afectar la síntesis de hormonas tiroideas en los seres humanos. Ya decíamos, es muy necesario también el balance, y se puede medir perfectamente en suero. En cuanto a la relación de la nutrición y la función tiroidea, pues algunas recomendaciones generales, pues se debe mantener un consumo adecuado de alimentos que son fuente de micronutrientes, como el yodo, es decir, la sal yodada, el ajo, perejil, pescado de agua de mar, el atún, algas y mariscos, leche, papa y huevo. Ricos en vitamina A para la conversión de T4 a T3, y tenemos huevo, zanahoria, espinaca, brócoli, ayote, chile dulce, acelga, níspero, camote, mango y lácteos descremados. La vitamina D, que viene en la leche, enriquecida con vitamina D, pescados grasosos, cereales enriquecidos como arroz y pan integral, el zinc, que ya decíamos, muy importante, almendras, nueces, maní, garbanzos, frijoles, semillas de girasol, avellanas, centeno y trigo, por mencionar algunos. Pero pues en realidad yo siempre les recomiendo una dieta, por ejemplo una dieta mediterránea, en la cual puedan variar continuamente los alimentos, pero que siempre estén presentes. O sea, dice que para que una alimentación diaria sea completa, debe tener al menos 200 micronutrientes diarios. Es decir, hay que estar cambiando continuamente los alimentos, pero siempre manteniendo un buen nivel de estos micronutrientes, y sobre todo haciendo un diagnóstico de estas deficiencias que presentamos. También es recomendable evitar o disminuir el consumo de alimentos llamados bociógenos, ya que bloquean la función tiroidea. Dichos alimentos corresponden, por ejemplo, al exceso de coliflor, brócoli, el repollo, las coles de Bruselas, las semillas de mostaza, rábano y la yuca. Y también otro de los elementos básicos es la soya, que se considera un alimento bociógeno. No se debe consumir más de 150 gramos de soya al día. Llámese leche de soya, que realmente es un jugo de soya, tofu, ¿verdad? Sí, quesos de soya o sustitutos de carne en caso de soya, porque pues esto puede bloquear de manera importante la función tiroidea y podemos no darnos cuenta de esto. Entonces hay que hacer
un buen interrogatorio en relación a la nutrición que está llevando nuestro paciente en el caso de hipotiroidismo. Y recomendaciones nutricionales generales: mantener una dieta balanceada que incluye el consumo de todos los grupos de alimentos, evitar el consumo de alimentos altamente procesados o con muchos azúcares o grasas saturadas, incluir alimentos ricos en nutrientes como yodo, zinc, vitamina A y D, mantener un consumo elevado de agua pura, que se mantenga hidratado, evitar el consumo de bebidas azucaradas, realizar ejercicio con regularidad, y esto es importante para activar el metabolismo, y se recomienda un mínimo de 150 minutos de ejercicio de intensidad moderada a la semana. Claro, todo esto bajo vigilancia del médico y que sea una manera gradual y que no llegue a ser extenuante para nuestros pacientes. Muy bien, pues con eso Ya no escuchamos nada.